Bueno, habíamos presentado a José Simonello, titular del Consejo de Ciencias Económicas, que viene de disertar en la Unión Industrial de Córdoba. Tuvo una frase impactante, ya la vamos a repasar en esa conferencia, pero hoy se habla mucho de lo que es el impacto del escándalo, los escándalos de corrupción, el escándalo de los cuadernos, cómo está afectando la economía, fundamentalmente lo que es esto, la cotización de las empresas argentinas, tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en Nueva York, y por supuesto la caída de los bonos, todo lo cual complica aún más el escenario financiero, José. Sí, digamos, lo primero que uno debe decir en esto es que hay una alta volatilidad, tanto en acciones como en bonos, y le cuesta mucho a la bolsa recuperar, y cada vez que recupera cualquier mala noticia la tira para abajo de manera más que importante. En este caso no es una noticia cualquiera, es una noticia impactante, de magnitudes nunca vistas en Argentina, y que compromete a algunas empresas de primera línea, digamos, que cotizan y demás. Y bueno, obviamente los inversores tienen preocupación respecto del desempeño que van a tener esas empresas, pero también, digamos, alguna preocupación en torno a que la obra pública podría demorarse un poco en virtud de algunas preocupaciones de algunas empresas y demás. Así que me parece que es casi, si bien la noticia es tremenda, impactante, en buena hora que surgió, ojalá la justicia pueda de una vez por todas demostrarnos a los argentinos que cumple su papel. Digamos, creo que los argentinos estamos ansiosos de ver que se cumple con la ley en Argentina, o que se hace cumplir la ley, pero digo, en la bolsa castigó los papeles, tomando esto como también casi una excusa, ¿no? Lo que hay preocupación acá, en realidad el inversor me parece que lo que le preocupa es saber si el gobierno va a tener posibilidad de continuar. Es decir, si el actual gobierno y sus políticas van a ser continuadas a partir del 2019. Claro, yo creo, Juan, que acá, digamos, cuando uno analiza la pérdida de imagen del gobierno, de varios funcionarios de Cambiemos, incluso la propia Vidal ha tenido una pérdida importante, si bien tiene un valor, que era la principal referente del sector. Sigue siendo, con valores tremendamente buenos, digo, pero hay una pérdida importante como consecuencia de la crisis económica que están viviendo los argentinos, fundamentalmente los consumidores de menores ingresos. Digo, en este marco, si el gobierno a su vez tiene que profundizar estos ajustes como consecuencia del acuerdo del fondo, bueno, hay alguna preocupación por algunos inversores para ver si el gobierno va a poder en el 2019 ser reelecto, ¿no? Bueno, hablabas de volatilidad. Uno puede pensar que la corrida, digamos, por el dólar o lo que es la depreciación del peso concluyó, o puede esperar todavía en ese sentido una mayor devaluación, José. No, yo creo que no concluyó, la preocupación está, si bien el dólar parece haber encontrado un valor alrededor de los 28 que fluctúa, pero creo que cualquier noticia o mala noticia desde el punto del nivel internacional, esto es que Trump continúe profundizando la guerra comercial, o que la Reserva Federal vaya con un ajuste de tasa al alza superior a la que el mercado descuenta, puede traer problemas nuevamente contra el dólar, ¿no? Y evidentemente si no surgieran problemas en la coyuntura. Digo, hay una tensa calma, como dice. Una tensa calma. Una tensa calma, el dólar está medianamente manejado. Creo que va a ser muy importante el resultado de la visita del Fondo Monetario para ver si viene ahora el mes de septiembre el segundo desembolso de unos 3.000 millones de dólares, y esto me parece que se va a producir, pero el día que se produzca va a descomprimir también un poco más la situación del tipo de cambio. Pero todavía las pymes están muy preocupadas por el nivel de las tasas. Incluso el Banco Central ha fijado como nivel de referencia el 40% a través de este nuevo instrumento que son las letras de liquidez, las LELIQ. Una pyme que en este momento tenga problemas de liquidez, ¿qué puede hacer, José, para enfrentar este escenario donde a lo mejor tiene una caída en la actividad y tiene tasas altas para poder... Bueno, la pyme está muy complicada. Lo primero que hay que decir es que la tasa de referencia es 40, pero hoy la LEVAC valía 51. Así es. O sea, hoy la LEVAC se pagaba 51. Si la LEVAC se paga 51, la tasa a la que adquiere una pyme para documento de cheque, para descuento de cheque y demás,
es bastante más que eso, ¿no? Con lo cual, claramente, una tasa impagable por la economía real, digamos, más en esta situación. Así que si no logra acceder a alguna de las líneas de préstamo que el gobierno ha implementado por intermedio de los bancos oficiales por ahora, es más, el ministro de Industria en la reunión de la UIC dijo que los bancos privados no se habían plegado a esta modalidad del gobierno de acceder con tasa subsidiada, tasa baja, y que es más, que los bancos privados estaban actuando de manera procíclica, es decir, que en un momento con tasas altas estaban quitando su financiamiento. Así que digo, es muy preocupante la situación de la pyme endeudada, es muy preocupante, pero también es muy preocupante la posibilidad de financiar el capital de trabajo. Si uno toma la encuesta que hace la Unión Industrial conjuntamente con el Consejo, va a ver que los plazos de pago se han alargado y que el corte en la cadena de pago se ha profundizado, mientras que en mayo era 6, en junio era 15, ahora estamos hablando de un 18% de corte en la cadena de pago. Una cifra muy importante para las empresas en Córdoba. Así es, como para decirlo que 1 de cada 5 cheques son rechazados o no tienen los fondos suficientes para su acreditación. Ahí veíamos recién una de tus fotos en la disertación en la Unión Industrial de Córdoba, donde me parece que quedó una frase interesante en el sentido de que las perspectivas pueden ser buenas a partir del año 2019, pero hay que pasar este semestre. Así es. Algo así como que en vez de pasar el agosto hay que pasar el semestre. Así es. Lo que puede ser, digamos, una comparación con una famosa frase que hay en la economía. ¿Cómo es esto, José? Bueno, digamos, si uno analiza lo que queda del año, evidentemente que todavía queda inflación, digamos, desde este nivel del tipo de cambio. Si el tipo de cambio no siguiera subiendo, si uno entendiera que el tipo de cambio va a quedar, el dólar va a quedar a este nivel, todavía queda inflación para que, digamos, para aumentos de precio, ¿no? Para que pase del tipo de cambio hacia los precios, esto que técnicamente se llama pass-through, digamos, siempre demora un poco entre que hay un aumento del dólar y que ese aumento termine impactando. En el largo plazo vuelven a acomodarse, digamos, cuando vos das solamente competitividad por el lado del tipo de cambio, en el tiempo la competitividad de tipo de cambio se licúa como consecuencia de la inflación en Argentina. Pero digo, esto está previendo una caída del nivel de actividad muy importante en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, perdón. Exacto. Tercer trimestre en Argentina, como consecuencia de la erosión que el aumento de precio produce en los salarios de la gente. Argentina es un país que depende mucho del mercado interno, y el mercado interno depende fundamentalmente de los ingresos porque es puro consumo. Por otro lado, el acuerdo con el fondo lo que va a hacer es disminuir el gasto público, y el gasto público también es un factor muy importante, digamos, como dinamizador de la economía. Y además el campo, hasta que no tenga la cosecha de trigo, que es ahí cuando empiezan a aparecer las esperanzas, se está calculando que va a haber una muy buena cosecha de trigo con un muy buen precio internacional del trigo, con un muy buen tipo de cambio. Pero eso va a pasar a fin de año. Mientras tanto, el campo, como consecuencia de una de las sequías más profundas que hemos tenido en los últimos años, no tampoco aporta. Entonces no aporta el campo, no aporta la construcción, no aporta la industria, no aporta el consumo. Claramente, tercer trimestre va a ser muy complicado. Luego, con algunas paritarias que empiezan a recomponer, si bien no va a terminar de recuperar todo lo que perdió el salario, pero sí va a recuperar una parte. Se están cerrando paritarias alrededor del 25, 26%, Correcto. 27%. Bueno, eso permite pensar que empieza a descomprimir. El cuarto trimestre, complicado, pero ya con, digamos, a la baja, digamos, con menor nivel que el tercero. Y después sí, si la cosecha es buena, si el turismo, que ya empieza a notarse la reversión, pasamos de ser argentinos que se iban al exterior, siendo unos, digamos, de los países que más gente llevó al Mundial de Rusia, para poner solo un ejemplo, pero lo mismo pasaba en Brasil, en Estados Unidos, como Argentina. Los argentinos nos gusta mucho irnos al exterior, y entonces de ser un país que sacábamos dólares como consecuencia del turismo de los argentinos, ahora el turismo receptivo, los brasileros comienzan a venir nuevamente, por suerte, a disfrutar de Bariloche, de Buenos Aires y del resto del país, y de esta forma el turismo va a ser, digamos, la balanza de turismo va a ser positiva para Argentina. Dinámico para el mercado interno para fines de año. Y finalmente, lo que es la balanza, digamos, las importaciones de energía vienen disminuyendo desde 2014 hasta ahora, y por los dichos del propio presidente cuando estuvo aquí en Córdoba, se espera
que tengamos autoabastecimiento en el 2020 y que a fin de año ya empecemos a exportarle gas producido en vaca muerta a los chilenos. Quiere decir que si la balanza energética mejora, si la balanza de turismo deja de ser deficitaria para ser superavitaria en términos de dólar, si la cosecha digamos, de trigo es buena, cuando hay buena cosecha de trigo, el campo es un sector muy dinamizador que genera mejor nivel de actividad, mejor recaudación tributaria y provee, digamos, es generadora de divisa, digamos. Entonces, digo, esto permite ser, digamos, por lo menos tener esperanzas para lo que sería el año 2019, sumado a que la cosecha gruesa, sí es cierto que nunca hay dos sequías seguidas, como dicen los meteorólogos en Argentina, tendremos una buena cosecha de soja en el primer semestre del año 2019 y uno podría ser optimista. Si además quiere ser optimista, le tiene que sumar el litio, digamos, que empiece a generar también digamos, el campo a través de trigo y soja, el turismo revitalizado, digamos, porque es más caro ahora salir al exterior. Y que vienen además turistas, una balanza energética que se va equilibrando, o sea que tenemos que importar menos energía, que siempre es cara y hay que pagarla. Y por supuesto también otros factores, ojalá que tengamos un 2019, bien digo, favorable. Nos queda, como vos has señalado en esa famosa frase que corrige, hay que pasar el agosto, claro, hay que pasar el semestre. Permitime decir además que todo lo que es ciudad de frontera, economías regionales, claramente también comienzan a mejorar. Digamos, no es lo mismo para un comerciante mendocino este tipo de cambio que el de hace 7 meses atrás o 6 meses atrás, donde todo el mundo se iba a Chile. Entonces, ahora los chilenos vienen a comprar Mendoza. Digo, esto también empieza a dinamizar toda la economía de frontera. Pero cuando digo hay que llegar al 19, muchos van a llegar y van a poder ver el beneficio, incluso al final los vinculados al sector exportador ya comienzan a tener una ventaja. Lo que pasa es que las exportaciones reaccionan más lento de lo que cae el nivel de actividad de importaciones, porque hay que volver a ganar mercados que se perdieron. Digamos, el tema es mucho más lerdo, pero digo, en el corto plazo, para muchas pymes, el 2019 parece inalcanzable. Y esa es la preocupación, y por eso la UIA le está pidiendo al gobierno que por intermedio de los impuestos también colabore para quitarle presión al sector, no solamente por lo financiero, sino disminuyendo o refinanciando, digamos, las deudas tributarias para aliviar un poco el sector tributario, el sector productivo.